¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Recuerden que cada sesión, chicos, ustedes tienen 5 minutos de tolerancia, ¿sí? Es por ello que yo inicio la clase. Todavía es Profesora, buenas noches. buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas noches. Profesora, buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas noches, profesora. Soy Brian. Soy Brian. Buenas noches con todos, ¿sí? A ver, les estaba diciendo que ustedes en cada sesión tienen 5 minutos de tolerancia para poder iniciar la clase, ¿ya? Es por ello que yo inicio antes para que se vayan conectando, porque si no, durante la sesión estoy aceptando a los que se conectan después, ¿ya? Para que no haya esa interferencia, yo les doy 5 minutos más de tolerancia. ¿Ya, chicos? No juegues bien. Muy bien. Dicho esto, vamos a hablar, vamos a ir recordando sobre la clase pasada. A ver, ¿quién me podría? Recuerden que hay normas básicas referente a la sesión que debemos de realizar o cumplirlas para poder llevar una clase más eficaz. ¿Ya? Recuerden, para participar, ustedes levantan la mano, pero ya me están mal usando este uso de levantar la mano. Les digo, levantan la mano y todos me levantan la mano, pero cuando los llamo a participar, nadie me participa. Entonces, eso tampoco es el sentido. La intención es de que si tú activas la manito, acá esta opción de levantar la mano, cuando yo te llame, tú me participes. A ver, Fátima, levantaste la mano. Dime, ¿cuál es tu duda? Fátima. Nada, Miss, nada. Ahí estabas haciendo uso nada más y viendo que se funcionaba la manito. Sí, sí, Miss, disculpen. Excelente. Entonces recuerden, ¿ya? Recuerden, chicos. Levantan la mano siempre y cuando desean participar. ¿Ya? Entonces, levantamos la mano, pero por favor, cuando los llame, no se queden callados, por favor. A ver, Rosaira, no me jueguen, por favor, con el hecho de compartir la pantalla porque hacen de que se malogre lo que yo estoy compartiendo, ¿ya? Y cuando yo comparto pantalla no puedo regresar constantemente a la pantalla principal y va a hacer que sus compañeros no logren visualizar la pantalla, ¿y chicos? Muy bien, entonces dicho esto, vamos a iniciar, ¿ya? Muy bien, la clase pasada nosotros hemos desarrollado un tema muy importante referente a la intención con el cual nosotros nos comunicamos. ¿No es así? Ahora, buenas noches. A ver, ¿de qué tema hemos hablado? A ver, ¿quién me podría levantar la manito y poder participar? A ver, Fátima. De las funciones del lenguaje, que son 6, Miss. Muy bien, hemos hablado de 6 funciones del lenguaje. Hemos hablado del lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje, chicos? A ver, primero, para hablar sobre las funciones del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué entendemos por lenguaje? A ver, levantó la mano Fátima. ¿Qué entendemos por lenguaje, Fátima? Fátima.
El lenguaje es una forma de expresarse sentimientos, emociones, Ujú. para comunicarse o informar sobre algo, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, vamos a hacer referencia, ¿sí? A esa intención con la cual nosotros nos comunicamos. ¿Sí? Nosotros al momento de comunicarnos, nos comunicamos con una intención, con una finalidad. ¿No es así? Entonces, al momento de comunicarnos, vamos a comunicar, por ejemplo, yo quiero que alguien realice una acción. ¿Qué tipo de lenguaje estaría usando? Chicos, cuando yo quiero, por ejemplo, dar una orden, ¿qué tipo de lenguaje estaría usando? A ver, Eneida, levantaste la mano. Esta forma como comunicamos y darnos a entender y tener la finalización de la conversación. No te logro escuchar muy bien, Eneida. ¿Es cognativa o apelativa porque está llamando la atención? Muy bien. Cuando yo estoy, por ejemplo, queriendo dar una orden o llamar la atención o solicitar algo, no solamente dar orden, ¿no? Sino solicitar algo, estoy haciendo uso de la función conativa o apelativa, ¿ya? Es cuando quiero llamar la atención o solicitar algo. Por ejemplo, yo digo, no, apaguen su micro, por favor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy solicitando algo, una acción que me realicen. Pues ahí estoy haciendo uso de la función apelativa, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, cuando yo quiero expresar mis emociones, mis sentimientos, ¿qué tipo de función estoy haciendo uso? Función expresiva, Miss. Función expresiva, ¿ya? Función expresiva. Es cuando voy a dar a conocer mis sentimientos o emociones. Y cuando netamente hablo sobre el lenguaje o sobre el área, ¿qué función estoy haciendo uso? Representativa. No es tan bien, pero hay una función en específico que se centra en hablar sobre la función del lenguaje. O mejor dicho, cuando tú hablas sobre el lenguaje. Poética, Miss. Función poética. No, en la función poética no habla sobre la lengua. Fatiga, Miss. ¿Cuál será, chicos? Función metalingüística. Función metalingüística. Cuando tú haces uso, ¿sí? Por ejemplo, te centras en hablar sobre los elementos de la comunicación, estás hablando sobre el idioma, sobre funciones del lenguaje, hablas sobre la lengua, definiciones exactas de la lengua, estás haciendo uso de la función metalingüística. En eso te centras, ¿ya? Ahora, ustedes decían función poética. ¿A qué llamaremos función poética? ¿A qué llamaremos? Cuando dice haz el bien sin mirar a quién.
Ya, cuando haces uso de frases, ¿sí? Embelleciendo el idioma. ¿No es así? Tú cuando embelleces, por ejemplo, ¿qué es embellecer? Usas términos poco comunes que solamente se usan con una intención. Mejor dicho, por ejemplo, en los poemas. En los poemas, ¿qué tipo de palabras haces uso? ¿Usarás frases coloquiales? Sí, profesora. ¿En los poemas haces uso de frases coloquiales? ¿Será cierto? No, no. No haces uso de frases coloquiales, sino más bien haces uso de frases un poco más especializadas, llenos de figuras retóricas o, mejor dicho, por ejemplo, como las metáforas, el pero. Son mensajes un poco embellecedores, ¿ya? Ahora, la función fática, me decían por ahí. ¿A qué se enfocará la función fática? ¿O en qué se enfoca? Cuando dices, qué frío, qué calor, qué aburrido. Ya, pero específicamente, ¿a qué llamamos función fática? ¿Cuál es la intención? Es un canal de comunicación cuando alguien te llama, cuando tú dices aló o cuando tú dices no. Ya, pero ¿cuál es esa intención? Está muy bien tu ejemplo, pero ¿cuál es la intención? O cuando tú dices, ay, esta persona está haciendo uso de la función fática del lenguaje. ¿Cuándo se da ahí? Una pregunta, Miss. ¿O ¿Cómo? es una pregunta? ¿No es una pregunta? Puede ser una pregunta de... Garantizar el funcionamiento de canal de comunicación, Miss. A ver, ya apagamos el micro. A ver, cuando ustedes, muy bien los ejemplos que me han dado, pero cuando nos centramos en la función básica o de contacto, es cuando vamos a hacer referencia, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos de la función fática, es cuando yo voy a querer, ¿qué cosa? Alargar la conversación, prolongar, o mejor dicho, voy a buscar respuesta
con la persona con la cual estoy conversando. Por ejemplo, con los ejemplos que su compañera me estaba diciendo, ¿no? Un hola, un cómo estás ahí. Por ejemplo, ahí es para yo poder ver si la persona que se encuentra ahí está o no. Entonces, ¿qué hago? Es para prolongar mi información. Cuando yo no quiero, por ejemplo, que finalice una conversación, yo consulto. ¿No es así? Estoy en una llamada telefónica y estoy conversando tan amenamente que hablo y hablo, pero ya no escucho la respuesta de la otra persona. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a buscar respuesta de la otra persona. ¿No es así? Entonces, esa es la función fáctica. ¿Sí? Entonces, esos son los 6 elementos, o mejor dicho, las 6 funciones del lenguaje, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante? Cuando nosotros hablamos sobre el lenguaje, la lengua y el habla, ¿los 3 elementos serán lo mismo o nos referiremos a lo mismo? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Hago referencia a lo mismo? Sí, profesora. Entonces me dicen ustedes que si yo digo lenguaje, lengua y habla, ¿estoy hablando del mismo término? ¿Tienen la misma Sí, profesora. definición? A ver, Isabel, ¿qué entiendes por lengua? A ver. Entonces tú me puedes decir que al decir lengua me hago referencia a la intención del hablante. Lengua y habla son signos y orales y también pueden ser signos escritos. Ya, pero entonces hay una diferencia. Entonces podemos decir que son diferentes o seguirán siendo iguales. Chicos, lengua, habla y lenguaje son iguales. ¿Serán iguales? No. No, Miss. No son Lengua, lenguaje, no. Exacto, no son iguales, porque ustedes se han dado cuenta que ahorita hemos visto de manera separada lo que es el lenguaje, ¿cierto? Entonces el lenguaje hemos visto que hace referencia a la intención, ¿cierto? ¿A la intención de quién? Del hablante. Entonces, lengua no hace referencia a la intención. Vamos a ver las definiciones básicas sobre el lenguaje. El lenguaje tiene 3 términos. Lenguaje, primero, ¿qué es el lenguaje? Es aquella facultad que nosotros usamos para comunicarnos, ¿cierto? Que va a estar determinado por un fenómeno social, sí, basado en la intención del hablante. El lenguaje va a tener ciertas funciones. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos comunicamos, usamos diversas funciones o usamos una intención en particular, ¿cierto? No manifestamos un solo tipo de mensaje siempre. ¿No es así? Tengo la función representativa, la función expresiva, la apelativa, la metalingüística, la fáctica o de contacto, o la poética, o también llamada estética. Entonces, estas funciones del lenguaje van a ser determinadas según el hablante. El hablante determina qué tipo de mensaje desea enviar. ¿No es así? Entonces, tú determinas, por ejemplo, qué mensaje vas a querer
enviar. ¿No es así? Si tú quieres dar una orden, estás haciendo uso de una función en específico del lenguaje. ¿Ya? Entonces, el lenguaje, su definición concreta que ustedes deben determinar es que es según la intención del hablante. ¿Qué es lo que deseas tú comunicar? En eso se enfoca el lenguaje. A diferencia de la lengua. ¿Ya? A diferencia de la lengua. Ay, sí, me distraes. Un poco te distraes. Ya. Ahora, el lenguaje va a tener ciertas características. Una de ellas es que va a ser racional. ¿Por qué creen que será racional? ¿O por qué diremos que el lenguaje es racional? Uso de la inteligencia, Miss, para expresarnos. Ya, uso especialmente de la razón, ¿cierto? Entonces yo, te voy a dar, te estoy diciendo. Yo uso la razón para... Miss, que apaguen sus audios, un favor. Te voy a dar, te estoy advirtiendo, me voy a levantar y les voy a sacar tu mierda uno por uno. A ver, entonces decimos que el lenguaje, uno de ellos es racional. ¿Por qué? Porque uso la razón para poder comunicarme, ¿cierto? Ya. Muy bien, chicos, ahora sí creo que mejor. Muy bien, son diferentes, me dice Gider. Exacto. A ver, cuando nosotros hablamos de la comunicación, del lenguaje, mejor dicho, decimos que es racional, es porque voy a usar lo que es la razón, el razonamiento, para manifestar una información. Ahora, es universal. ¿Por qué determinamos que es universal? Porque se habla a nivel mundial o lo expresamos a nivel mundial. No es que solamente, por ejemplo, en Huaraz, en Iquitos o en Arequipa se hable a nivel mundial. Y es innato, ¿por qué? Porque es aprendido, o mejor dicho, nosotros nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Tú ya naces desde bebito. Tú desde el momento que naces ya te estás comunicando, ¿cierto? Lloras o gritas, dependiendo qué es lo que deseas,
¿No es así? Y es aprendido porque ustedes dirán, pero Miss, si usted dice que nosotros nacemos, entonces no debería ser aprendido. Sí, es aprendido también el lenguaje. ¿Por qué? Porque tú a través del tiempo, ¿qué haces? Mejoras tu forma de comunicarte. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, recién estás a un añito o meses nada más, tú te comunicas de forma de llanto, de gritos, pero no hablas todavía. Ya a través del tiempo, con los que tú te relacionas, vas comunicándote. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estás aprendiendo. En la actualidad, tú ya has pasado por diversas experiencias. Por ejemplo, has pasado por el colegio, la primaria, estás en un trabajo en la cual no se comunican de una misma manera o no están determinados solamente por ejemplo, en la forma como hablas en casa. Te comunicas de diversas formas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, ahora, ¿por qué es convencional? ¿O por qué decimos que es convencional también el lenguaje? Porque al momento de tú comunicarte, ¿sí? ¿Qué haces? Te comunicas de acuerdo a tu texto, de acuerdo a tu, se podría decir, conveniencia, entre comillas. ¿Por qué? Porque tú buscas la intención, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr cuando te comunicas o das a conocer una información? Entonces, ahí, por ejemplo, está determinado de forma convencional. Y es simbólico porque utiliza signos, señas, y de doble articulación, o mejor dicho, de doble interpretación. Entonces, todas estas características forman parte ¿de quién? Del lenguaje, que va a ser determinado por la razón, por la universalidad, por lo innato y por lo aprendido, que es parte del lenguaje, ¿cierto? De cómo te comunicas, qué información quieres dar a conocer, cómo te quieres comunicar o qué quieres lograr de la otra persona, ¿ya? Esa es la finalidad. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí, profesora. Yes. Muy bien. Ahora, dentro del lenguaje vamos a determinar ciertos planos. El lenguaje va a tener ciertos planos que lo va a caracterizar o lo va a determinar de acuerdo a la forma como tú te estés comunicando. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Entonces, el lenguaje va a tener dos formatos, la lengua y el habla. ¿Qué entendemos por lengua? La lengua va a ser un sistema de signos, por eso les decía al inicio, ¿no? Ustedes consideraban de que el lenguaje, lengua y habla son iguales, y no es el caso, porque la lengua es el sistema de signos, el código, mejor dicho, el idioma en el cual nosotros nos vamos a comunicar, ¿sí? O que usamos, mejor dicho, para comunicarnos, que va a estar caracterizado por ciertos elementos, uno de ellos que va a ser social, ¿cierto? Tú hablas el idioma que la sociedad, mejor dicho, tú hablas el idioma que en la sociedad aprendes o que en tu sociedad aprendes. Si tú hubieses crecido, por ejemplo, en una familia de quechohablantes, que quizás la mayoría sea el caso, tú sabes el idioma quechua o tu lengua nativa es el quechua. O si tú hubieses crecido padres que te hubiesen enseñado desde bebito o se comuniquen en el inglés, ¿qué idioma hablarías? Inglés. El inglés, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que la lengua se caracteriza por ser social y su naturaleza va a ser abstracta, sí, psíquica, ¿no es así? Y se puede decir que es fija desde el punto de vista sincrónico. ¿Qué quiere decir? Ciertos casos va a ser afectada a través del tiempo. ¿Qué quiere decir afectada? Porque tú, como se dice, ¿no? Que a través del tiempo tú vas aprendiendo, vas mejorando, ¿sí? Lo que tú conoces, por ejemplo, a nivel inicial, no va a ser permanente hasta que llegues a un nivel superior o cuando vas creciendo en la sociedad. Vas a ir mejorando porque el idioma es extenso,
¿no? En la forma. Ahora, el habla ya va a ser la materialización, ¿no? Que es mejor dicho, lo que tú haces efectivo, ¿no? La aplicación, mejor dicho, que también va a estar determinado, ¿sí? Por la sociedad o donde tú te manifiestes. Tú hablas el español, pero ustedes se han percatado que ese español, por ejemplo, que se usa, no tiene el mismo formato, ¿no? Por ejemplo, los de la costa no hablan el español, sí, pero no hablan de la misma forma, no hablan con las mismas interpretaciones, ¿o sí? No, No, profesora. No, cierto. Entonces, eso es, ¿ya? A eso nos enfocamos. Entonces, el habla que va a hacer entonces es la materialización. La materialización. ¿De qué? Del habla, de la lengua. De la lengua, del idioma. Exacto. ¿Ya? El habla va a ser la materialización de la lengua, del idioma, que nosotros hayamos conocido. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver más características. ¿Sí? Uno, ¿qué nos dice aquí? Que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos. ¿Qué quiere decir? Produzca acciones. Pero a su vez, el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Por eso, ambas se van a relacionar y van a tener interdependencia. ¿Qué quiere decir? Que ambos se necesitan. ¿Ya? Ambos se necesitan para poderse aplicar. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No, profesora. Todo correcto, profesor. ¿Todo correcto? Sí, profesora, todo correcto. Muy bien. Ahora, acá tenemos una aclaración. ¿Qué nos dice? Que hay una norma, que todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, refleja, dice el hábito, importante. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Va a limitar su libertad? Expresiva. Su libertad. ¿Cierto? Cuando no se va a hacer efectivo. No se va a hacer efectiva. Exacto. A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la lengua no es que va a tener un solo formato y así se vaya a quedar, sino la lengua va a tener cierta variación. ¿Ya? Va a tener ciertas variaciones a través del tiempo, que van a estar determinadas por su significado, por su forma de escritura, como les decía hace un momento, ¿no? Podemos hablar la misma lengua o el mismo idioma, pero no todos hablamos de la misma forma o no todos nos dirigimos con una forma de interpretación. Una de las variaciones de la lengua es la variación dialectal. ¿Qué es la variación dialectal? Es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar. Esto que puede ser un país, una región o una zona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el dialecto? Es la variante que adquirimos o que adquiere un idioma desde un determinado lugar. ¿Cierto? Tú lo determinas. Por ejemplo, el castellano que habla el limeño no es idéntico al que habla un piurano, un loretano o alguien de la sierra. O hablas el mismo castellano. ¿Se han dado cuenta? No, lo conocen como el famoso dejo, por ejemplo.
¿No es así? Sí, profesora. Entonces, hay una variación, esa es variación en la forma como hable, es la variación dialectal, ¿ya? Ahora, tenemos a nivel fonético, a nivel sintáctico y a nivel morfológico y semántico. A nivel fonético, por ejemplo, según cómo se escuche, ¿no? Lima, en Lima, por ejemplo, decimos, o lo dicen calle, en provincia pronuncian calle, ¿cierto? El sonido varía. A nivel sintáctico, por ejemplo, de la esquina de su casa, su kiosco está. Hay una variación ahí. A nivel morfológico, por ejemplo, pancito, panecillo, pancico, cómo se escribe, ¿no? Y a qué hace referencia. Por ejemplo, los tres hacen referencia a un pan, a un pan pequeño, ¿cierto? Y a nivel semántico, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, se dice, ¿no? Que la variación dialectal está determinado no solamente donde tú te encuentres o donde tú vivas, sino también va a ser determinado por el país, por la región o por la zona. Entonces, por ejemplo, si yo te digo aquí en Perú, ese viejo está salado, ¿a qué se refiere? Liam, baja de ahí. Liam, baja de ahí. Me voy a ¿A parar qué se para que la refiere, bajen. chicos? Liam, baja de ahí. ¿A qué nos referiremos? Profesora, ¿me puede repetir? Si yo, por ejemplo, aquí en Perú te digo, ese viejo está salado, ¿a qué me refiero? ¿O a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo? No, puedes dejar de meterte. Perú, Miss, Perú. No, claro, eso se habla en Perú, pero ¿qué significa la frase? ¿Qué te da a entender? Que, o sea, Que está como sin suerte. Que está sin suerte, que esa persona no tiene Suerte. suerte. Esa es la definición. ¿Ya? Esa es la definición. Ahora, pero si yo en Chile te digo, la ropa está salada, ¿te diré que la ropa está sin suerte? No, Miss. No. ¿Ahí qué significará? Costoso. Que está cara, ¿cierto? Entonces, ¿hay una variación o no hay una variación? Es el mismo contexto, Sí, pero tiene diferentes significados. Significado. significados. Tiene diferentes significados. ¿Ya? Tiene diferentes significados. A eso se refiere. Muy bien. Pues esa es la variación dialectal. Ahora, el sociolecto, que es otra variación de la lengua, que va a estar presentada en la sociedad de acuerdo a factores, ¿qué cosa? Socioculturales, según los niveles sociales. Y se va a caracterizar porque, uno, porque la lengua va a variar de profundidad. ¿Qué quiere decir? De nivel social. Y de variación geográfica, dependiendo dónde se hable. Y las diferencias de hablas dentro de una comunidad se van a deber a la influencia de factores geográficos, de donde tú te relacionas, ¿no? Y tu nivel cultural y educacional. Por eso es que dicen, ¿no? Que determina, por ejemplo, tu forma de hablar, dónde tú estés estudiando, dónde tú, con qué amigos te relacionas, qué grado de instrucción tienes, ¿cierto? A eso se refiere. Y la línea de separación de una lengua va a ser determinada por la posición socioeducacional, ¿no? Tanto la educación y la sociedad. Tenemos el interlecto, el mesolecto y el idiolecto. El interlecto entre dos lenguas, el mesolecto entre el culto del vulgar y del idiolecto, que es propio de cada individuo. Y este es el esquema, ¿no? Este es el esquema sociolecto de los niveles de la lengua, que va a ser determinado según tu nivel socioeducacional, subestándar, estándar y superestándar. En el nivel subestándar vamos a encontrar
¿sí? Una lengua popular, una lengua vulgar, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, se comunican de forma grosera o que dentro de su lengua o del idioma que ellos practiquen esté solamente términos groseros. Ahí, por ejemplo, hay personas que se comunican de esa forma, ¿cierto? No es de que sean delincuentes, sino que es ya un formato de expresión. Entonces, ¿ahí qué nivel se encuentra? El nivel subestándar. Ahora, si tú usas un término coloquial con respeto, ¿sí? Quizás tengas falencias, errores en la forma de pronunciación, pero con respeto, ¿sí? No usas vulgaridades, estás en un nivel estándar, que es una lengua más culta también, ¿no? Y en el nivel súper estándar ya van a estar aquí los literatos, los escritores, ¿sí? Los científicos, los filósofos, se encuentran en un nivel súper estándar, ¿ya? Que es una lengua literaria ya un poco más especializada, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? Más estudiada. Exacto. Ya el nivel de profundidad de la lengua o del idioma que tú vas a conocer va a ser mucho más especializada, ¿no? Por ejemplo, es súper estándar, será de inicial y estándares de primaria y subestándar de secundaria. Claro, se podría ubicar de esa forma, ¿no? Pero más se determina por la forma o qué términos tú utilices al momento de comunicar. Mejor dicho, que si tú te encuentras en el nivel súper estándar, es que constantemente, sea la situación en la que te encuentres, tú te vas a seguir comunicando con términos especializados más cultos. No es de que solamente en tu trabajo y en tu casa de distinta forma, no, ya va a ser parte de ti nada más. A eso se refiere. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahí viene la diferencia entre, sí, la jerga y la replana. No hay que confundir de que la jerga y la replana forma parte de una lengua vulgar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la jerga y la replana sí son términos no groseros, sino que va a hacer referencia, ¿sí? Se puede decir, a la forma común que tú tienes de hablar en un grupo en específico. Ya no quiere decir que la jerga ya son groserías, no, la jerga es un lenguaje especial y familiar que vas a usar entre un grupo por ejemplo, profesionales, en tu grupo de trabajo, con tu familia, o, por ejemplo, los profesionales, por ejemplo, los docentes tenemos jergas. ¿Qué son las jergas? Que solamente ese grupo en específico entiende o comprenda, ¿ya? Entonces, eso es la jerga. Por ejemplo, ¿por qué se da? Porque las personas van a estar determinados por su grupo social, ya sea por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia o por la afición. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, no hablamos nosotros lo mismo que los adolescentes en la actualidad. Es un grupo social ya determinado, que entre ellos hay frases que solamente entre ellos entienden. ¿No es así? Entonces, a eso llamamos. Ya acá tenemos diferentes tipos de jerga. Tenemos jerga profesional, jerga social o argot, jerga familiar, jerga de móvil, ¿sí? Por ejemplo, tenemos jerga profesional. ¿Qué son las jergas profesionales? Son jergas que solamente lo usan los que están determinados, por ejemplo, por una profesión, ¿no? Por ejemplo, los médicos tienen unos términos que solamente ellos entienden, ni yo, por ejemplo, a veces nos quedamos con la duda, ¿a qué se refieren, no? Entonces, entre ellos se comprenden filósofos, científicos, lingüísticas, que utilizan términos netamente de ellos, ¿no? Que solamente en su grupo social lo van a determinar. ¿Me dejo entender? Y jerga social o el famoso argot, ¿no? Que va a utilizar como seña de identidad
por un conjunto de personas para diferenciarse de los demás. Por ejemplo, los deportistas, los estudiantes, los informáticos, los mineros, diferentes sociedades que van a ser determinados por términos en específico, ¿no? Y la jerga familiar que va a ser determinado por la familia, ¿no? Que solamente tu familia, por ejemplo, si yo voy de visita a una familia de ustedes, quizás va a haber términos que yo no voy a entender por qué, porque solamente lo comprenden ustedes o está determinado por ustedes nada más. ¿No es así? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Y la jerga del móvil, que son, por ejemplo, los chats, ¿no? Que nos envían a nivel nacional a todos un mismo mensaje y es con la misma frase, ¿ya? Y, por ejemplo, acá tenemos una jerga peruana, afanar, por ejemplo. Afanar tiene dos definiciones. ¿Qué significa? Robar y enamorar. No es lo mismo decir, me afanaron la billetera o tú deja de galantear a esa chica o deja de estar afanando a esa chica. Pues, por ejemplo, si yo te digo, me afanaron la billetera, ¿qué quiere decir? Me robaron la billetera. Que me robaron la billetera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa jerga, ¿qué jerga será? ¿Quiénes lo usan, por ejemplo? Diatópica. Los jóvenes, por ejemplo. O tú hasta en la actualidad ya sigues diciendo me afanaron la billetera. O por ejemplo, no más que todo, no solamente me afanaron, sino deja de estar afanando a esa chica. Tú en la actualidad a alguien le dices, en vez de decirle deja de estar enamorándola, o le dices deja de estar afanándola. No creo, ¿verdad? Entonces ya hay mejoras, ¿no? A la tela, por ejemplo, ¿qué significa? Vestir elegante, ¿no? Vestir con terno, por ejemplo. No a ese lugar tienes que ir a la tela, dice, de lo contrario no podrás entrar. Entonces, ¿ahí qué significa? Que debes ir con terno. Y caleta, por ejemplo, Juanita, ¿qué quiere decir? Dice, mete el trago bien caleta. Si se da cuenta, mancamos. Ahí, por ejemplo, hay dos jergas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos jergas que aparecen en esa oración? No te olvides de encalentar los libros. Bien, Carlita, sin dar cuenta. ¿Cómo? No te encalentar los libros. No, ¿qué significa caleta? Esconder. Esconder. ¿Y cuál es la otra jerga que aparece? Discreto. Mancamos. Mancamos. ¿Qué significa ahí mancamos? Robar, creo. Caemos o robamos. Claro, ¿ya qué pasa? Si se dan cuenta, mancamos, perdemos, en otros términos. ¿Cierto? Muy bien, entonces ahí hay dos jergas, por ejemplo, ¿no? Que varían. Y lo que es la jerga delincuencial, que sí ya son usados por los delincuentes, ¿no? También conocido como la replana. Por ejemplo, a Esteban lo enfriamos por maloso. ¿Qué significa esa frase? Lo matamos, Miss. Que, claro, que lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Supuestamente. Por chismoso. No, a ver, ¿qué dice ahí? Ahí, ¿qué dice la frase? A Esteban lo enfriaremos por maloso. ¿Qué quiere decir ahí? Por malo, Por malo. ¿Ya? Por malo. A eso se refiere. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás... Voy a seguir practicando, profesor. ¿Cómo? Profe, buenas, disculpe una consulta. Dígame.
Eh, para la siguiente clase, ¿cómo se debe de repente se puede desarrollar un cuaderno? También igual va a ser que nos envían igual los cursos para desarrollar igual. O todas las clases se escuchan nada más y después se desarrolla en alguna clase que nos envían. Claro, las clases son como clases de reforzamiento, de ayuda para ustedes, los cuales yo les doy una información un poco más adicional de lo que quizás está en el módulo, en el cual tú aquí durante la clase tienes la oportunidad de absolver todas las consultas, todas las preguntas que, que tengas respecto al tema. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollarlo mucho más rápido el examen bimestral que está en tu módulo. En el módulo, allí nos envían, ahí para, o sea, Claro, ahí tú tienes la teoría, pero ¿qué es lo que necesitas? Que alguien te lo explique. Entonces, las clases están destinadas para ello, para que tú puedas conectarte, aparte de que tienes una nota adicional por participación en la clase. Entonces, tú ahí tienes la oportunidad de hacer todas las preguntas que deseas, ¿no? Tú dictas, ¿no? Entonces, ahí hay mucho más práctico, mucho más práctico. ¿Por qué? Porque estamos nosotros prácticamente en persona para poder absolverte tus dudas que muchas veces mediante el chat o mediante llamada no se pueda explicar con las causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, te estoy hablando sobre los 3 términos. Entonces, ahí ya te estoy explicando algunas informaciones adicionales de las que no están en el módulo. Y bueno, si sigues teniendo dudas también al momento de desarrollar tu módulo, no hay no hay inconveniente en el que tú puedas consultar. Entonces, profe, disculpe, todas las clases que, por ejemplo, que ahorita nos está explicando, entonces primero se le escucha, después ya con lo mismo razonamiento ya hacemos los exámenes que nos mandan, ¿verdad? Claro, pero si sigues teniendo dudas, tienes la oportunidad de preguntarme por el chat también, pues, ¿no? Por el WhatsApp. Ya, pues, Profesor, gracias. quería preguntarte, cuando hay algunas dudas, te podemos llamar? Claro, me pueden llamar de acuerdo al horario que les han enviado y me pueden escribir al WhatsApp también. Recuerden que cada clase también tenemos algunas prácticas, algunos ejercicios a modo de ejemplo para que ustedes también puedan desarrollarlo. Todo ello cuenta, ¿ya? Ya, profesora. Todo lo que se hace aquí en sesión también cuenta como punto adicional para ustedes en su nota final, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto al tema? Profesora, yo en la primera clase no he estado, pero me he puesto a estudiar para esta clase, todo, de la primera hasta esta última clase me he puesto a estudiar. Y aunque casi no todas las preguntas he respondido bien, pero por lo menos ya algo me he grabado. Disculpa, Mari. Sí, no se preocupen, igual las clases están siendo grabadas, ¿sí? Ustedes pueden ingresar a la página de YouTube del colegio y ahí pueden encontrar todas las clases grabadas. Profesora, te quería preguntarte una consulta. Nosotros estamos estudiando dos alumnos con un solo celular. ¿No hay ningún problema? No, no hay ningún problema, pero eso sí la participación cuenta, porque a veces me dicen así y es la misma persona que participa en diferentes situaciones. Entonces eso me tienen que hacer, por eso en la primera clase les dije, si tienen inconvenientes, dudas, algo, aquí en el chat ustedes tienen que hacer, yo estoy conectado desde tal cuenta y soy tal persona, ¿no? Y cuando quieren participar, soy tal persona para yo poder tomarlos en cuenta. Ya, profesora. Ajá. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Ninguna consulta? ¿Ninguna duda? No, profesora, porque yo siempre estoy llamando a los números, a los chats para consultar. A veces hay un examen que no puedo hacer y siempre estoy consultando con los chats, con los números y todo eso, profesora. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas.